Sé que es una pregunta que te han hecho varias veces, pero ¿qué sientes al ver esta imagen? O esta otra, o esta, que es la más famosa. Bueno, muy probablemente esta te recuerde principalmente a esto. Juegos de Roblox, niveles, memes, etcétera, etcétera. Pero ya, hablando en serio, esta imagen, una simple foto tomada en el año 2002 o 2003 aproximadamente, durante la remodelación de una tienda Hobbytown USA en Oshkosh, Wisconsin, compartida en 2019 en el único sitio donde pudo haber nacido algo así, 4chan, contando una historia y creando una nueva creepypasta con un texto que decía: si no tienes cuidado y te sales de la realidad en las zonas equivocadas, terminarás en los backrooms, donde no hay nada más que el olor a alfombra vieja y húmeda, la locura del amarillo monocromático, el interminable ruido de fondo de las luces fluorescentes zumbando a su máxima potencia, y aproximadamente 600 millones de millas cuadradas de habitaciones vacías segmentadas al azar en las que quedar atrapado. Que Dios te salve si escuchas algo deambulando cerca, porque ten por seguro que eso ya te escuchó a ti. Los backrooms se han convertido en un fenómeno de internet, inicialmente de nicho y que de a poco se ha ido masificando, lo que conllevó al estreno de su película hace unas semanas, dirigida por Kane Parsons, conocido por ser el creador del lore más popular en YouTube, y producida por la prestigiosa A24. Y en este humilde video quiero hablar no solamente de la película, sino de todo lo que ha conllevado la popularización extrema de los backrooms, de por qué mucha gente está odiando esta película, lo que realmente significa y lo que debería significar la liminalidad para muchos de nosotros, de por qué una película así no debería existir, pero también de una posible revolución del cine gracias a la misma, o al menos es lo que yo espero. A inicios de 2023, se anunció que A24 había conseguido los derechos de producción para una película basada en la historia de Kane Parsons sobre los backrooms, dirigida por el mismo Parsons, comenzando el rodaje a mediados de 2025, con un elenco de actores nominados al Oscar y estrenándose el pasado 28 de mayo del 2026. Desde su anuncio esto generó mucho revuelo. El público general estaba emocionado, los backrooms eran un fenómeno gracias a la publicación original de 4chan y la historia que el mismo Parsons empezó en 2022 con una modesta pero muy ambiciosa animación, que por cierto, la serie de videos y cómo ha llevado todo su lore me parece sensacional. Con una wiki extensa, varios niveles adicionales, guías completas de cómo salir o mínimo sobrevivir, entidades, la gente expandiendo el lore creando nuevas reglas, videos como el de Dross, que fue por donde conocí este tema y que en realidad salió casi al inicio de todo esto, pero igual quería mencionar, videos de gente contando cómo soñaron con este tipo de lugares o que aseguraban haber encontrado este tipo de habitaciones y haber escapado de esa realidad alternativa, creadores de contenido de terror y entretenimiento compartiendo la creepypasta del momento, reels, TikToks, etc. Mezclándolo con música como la de Toby Fox, un genio absoluto por cierto, o como la de Instupendo, o The Caretaker, canciones como 7 Weeks and 3 Days, o sus reversiones que son las que más utilizan, o Warm Nights, música espectacular a mi parecer, hasta que a alguien se le ocurrió la brillante idea de usar la canción Homage, pero explicaré mi molestia con esto más adelante. Sumándole la creación de juegos hechos en Garry's Mod o Roblox, o a veces usando el motor gráfico de juegos de los 2000 donde por alguna razón te persigue Selene Delgado, López, de 18 años. Rosalía, Shakira, TikToks explicándote la peligrosidad de cada nivel, teorías algo tontas como ¿qué pasaría si Goku entra a los backrooms? Y más, y más, y más, y más, y más. Y bueno, se supone que con el nuevo estreno de la película todo debía ser color de rosas, ¿verdad? Una gran parte del público general está odiando a backrooms. Una amiga mía llegó a decirme que la película está aburrida o que en su defecto no la había entendido. Y no es un caso aislado, tampoco es solo uno, ni dos, ni tres. Hay mucha gente que no les gustó la película. Y bueno, toda esta situación, modestias aparte, yo predije, aunque no era muy difícil de intuir, la verdad. Planteé esta situación comentándosela a Gemini. Sí, yo converso con una IA, la he configurado con un prompt para más rigor analítico, no me juzguen, por favor, no tengo amigos. Y llegué a una conclusión días antes del estreno inicial. Básicamente planteé dos posibles situaciones. Situación A: tenía miedo de que debido a la popularización de los backrooms se haga una película genérica con el típico monstruo, con la típica trama. Por más que confiase en A24 y Kane Parsons, sentía que estarían presionados por cumplir agendas de la industria. Prota genérico, historia predecible, uso de memes o referencias, etc. O situación B:
Una película que abarca la estética pura de lo que debería transmitir un sitio liminal. Obviamente con trama, porque al final es una película y debe vender, pero muy probablemente menospreciada por el público, que esperaba una cinta dominguera y demás. Una película buena, bien hecha, llena de alma, arte a costa del rechazo del público general. Y efectivamente sucedió lo segundo. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe esta problemática? La película es mala en verdad, o los que la defienden son unos pretenciosos sin afecto femenino que dicen entenderla para hacerse los únicos y diferentes, que por supuesto que deben haber, hay gente de todo tipo, pero vayamos al meollo del asunto y al inicio de todo. Como ya conté al comienzo, la creepypasta de los Backrooms inició en donde nacieron muchas creepypastas, 4chan. La imagen y el texto evocaban una sensación extraña. El sitio era real, y fuera de la historia creada, ¿qué tiene de llamativo esta imagen? El texto pudo haber estado junto a cualquier otra foto, y no haber pasado de una simple historia pensada en 5 segundos. El núcleo de todo era la foto. Se siente aterradora, pero extrañamente nostálgica o como salida de un sueño. Una foto incómoda, pero extrañamente familiar, a pesar de saber que nunca nadie de nosotros ha pasado por este sitio. Tal vez sí por uno similar, o haber presenciado un lugar parecido en un contexto completamente diferente. Tal vez en alguna película o en algún lugar que simplemente no recordamos del todo. Un sitio de paso, un sitio liminal. Un espacio liminal. Descritos como sitios de paso, un espacio de transición, de conexión entre un punto A a un punto B. En resumidas cuentas, sitios que nuestro cerebro registra, mas no se molesta en memorizar, como si recuerdas tu habitación, por ejemplo, el main hall de un hotel, o sus pasillos, un aeropuerto, salones del colegio o sus pasillos, igual de las universidades o institutos, un museo vacío, un centro comercial, un mercado, una casa sin terrajear, una gasolinera, una tiendita, una oficina, un home center, y así muchos más. Pero, ¿ya notaste lo raro? Exacto, no hay nadie. Son estos espacios que se supone que es donde debería haber concurrencia o cotidianidad, despojados de lo que les da vida o para lo que fueron creados. Estas fotos siendo tomadas en horas extrañas como de madrugada o recién entrada la mañana, o quizás durante una cuarentena si queremos ser fatalistas. Es algo muy difícil de explicar. Sentimos miedo, nostalgia. A nivel estético, la mayoría de lugares son solo eso, y la sensación de un Uncanny Valley. Y por supuesto la iluminación. Fíjate en la luz. La sombra es extraña, no se siente natural al 100%. Es como si la foto intentara imitar la vida real y sientes que algo anda mal. Uncanny Valley. O tal vez estás soñando. Les juro que yo sí he soñado con este lugar, ¿eh? Y si hablamos a nivel sonoro, es exactamente lo que sientes al escuchar música como la de Caretaker, por ejemplo. Es música viejita, humana, conocida. Pero algo anda mal, ¿verdad? Estas capturas de escenarios en videojuegos nos llegan a transmitir lo mismo, sombras extrañas, sitios despojados de humanidad y a la vez sentir nostalgia, más que nada por la estética videojueguil de los 2000. Te remite probablemente a cuando veías a tu hermano mayor, un primo o un tío jugar en esas PCs viejas, en una PlayStation 2, en una Xbox. Curiosamente hasta Minecraft entra en esta sección, pero lo que quiero ir explicando todo esto es conocer la verdadera razón del por qué se hizo tan apoteósicamente popular, y el resumen fácil podría ser nostalgia extraña e incertidumbre. Este tema se lo he comentado a mi mamá y bueno, me dice que le resulta curioso que cómo a mi generación nos llama tanto la atención estas cosas, sobre cómo nos hacen sentir ese tipo de imágenes o lugares, diciéndome algo tipo: a mi generación que nos iban a interesar esas cosas, quizás alguno que otro sí le habrá llamado la atención ver o sentir algo al ver un espacio similar, pero no teníamos con quién compartirlo, ni teníamos tiempo para pensar huevadas. Palabras más, palabras menos. Y me puse a pensar en que tenía mucha razón, porque yo recuerdo que desde muy niño me llamaba mucho la atención lugares como Sodimac o estos pasillos por donde suelen caminar los trabajadores en los centros comerciales, o ciertas luces o espacios de noche con música sonando por altavoces de mala calidad. Y me da mucho gusto que gracias a una simple creepypasta este tópico se haya popularizado en algunos nichos y darme cuenta de que no era un bicho raro que le gusta visitar Promar de noche solo, y que también existía mucha gente con el suficiente tiempo libre para poder debatir o platicar sobre estas cosas. Pero como todo lo que se suele hacer gigante, llega a un punto de saturación.
Debido a la popularidad gigantesca obtenida gracias a la divulgación del tema en videos y tal, como ya conté, obteniendo gran relevancia durante el encierro en 2020, además de ser el año en donde todos empezamos a mirar con nostalgia al pasado, se empezó a expandir el lore, primeramente añadiendo más niveles, poniendo a la imagen original como el nivel 0, creando una wiki enteramente dedicada a explicar cada nivel, cada zona segura, las pool rooms, agua de almendras, what the fuck, y qué debías hacer si te encontrabas a tal entidad o de cómo y por qué estaban ahí. Y además, si le sumamos el auge del llamado terror analógico con la estética VHS, found footage, los tapes, la combinación era perfecta. Los backrooms se habían convertido en posiblemente el ARG más popular de la historia de internet, añadiendo el auge de los juegos hechos en Roblox o en Garry's Mod, como ya dije antes, y entre muchos otros más, donde te situaban en medio de uno de estos niveles e intrínsecamente debías huir de alguna cosa rara. Algunos juegos francamente buenos y otros, bueno, encima que youtubers grandes empezaron a jugarlos, llegando a aún más audiencia. Hasta mi primo de 9 años sabe que son los backrooms, y todo se dio como debería darse normalmente entre comillas. Básicamente se habían convertido en el SCP del internet moderno. Durante un tiempo hubo un pequeño descenso en popularidad hasta hace unos días con el reciente estreno de la película, y empezaron las quejas. No vayas a ver Backrooms, hazme caso. Es una película malísima, malísima. Vas a salir del cine con ganas de romper la pantalla. Te hablo yo, que conozco por lo menos 5 juegos de Backrooms. A mucha gente no le está gustando la película de Backrooms. Queremos poner una denuncia. La película de Backrooms es muy mala. Devuélvanos la entrada. ¿Qué dicen? Muy mala. Muy mala esa película de Backrooms. No la vean. Y que de terror. Alright, so we just watched the Backrooms movie. Played a lot of games actually. I played the game on Roblox, on Steam. I got the pot and stuff, and it just was not there. Genuinely such a horrible movie. Nadie la entendió, decían que no tenía trama, que era aburrida, no hay lógica, no hay historia. Hace poco la pude ver y personalmente la película me gustó mucho. Soy un pretencioso sin cariño de una fémina que dice gustar de cosas raras para diferenciarse del resto. Coño, tal vez, pero bueno, al tema. Mi opinión extendida y netamente de la película me gustaría darla en un video aparte cuando pueda conseguirla más adelante. Al parecer muchas personas verdaderamente esperaban que se respetara el lore que la comunidad había creado, con los niveles, las pool rooms, cada entidad. O sea, en verdad esperaban que un concepto que se basa únicamente en cómo te hace sentir una habitación vacía pudiera hacerse película. Lo más obvio era pensar en seguir algo similar a lo que se había estado construyendo, ¿verdad? Pues no, la verdad no. Es algo muy básico. Puede ser divertido conocer los backrooms como ciencia ficción, pero eso es algo que solo puede existir en internet. Y ni eso, porque además pensemos en cómo debido a todo esto se destruyó la liminalidad y el verdadero miedo que debería transmitir este concepto. Ya no hay incertidumbre, ya sabes qué esperar. Al transformarlo en algo digerible para el público masivo, se destruyen muchos paradigmas alrededor del concepto, de los espacios liminales y de la propia imagen original. Por eso es imposible hacer una película basada en los backrooms usando el lore oficial, entre muchas comillas, sin llegar a ser genérica y que al final no asuste a nadie, cuando se supone que es una franquicia, entre muchas más comillas, de terror. Pero a ver, balanceemos un poco la balanza. Vayamos al otro lado. Una película que transmita esa incertidumbre, ese uncanny y todo lo que estoy explicando de lo liminal, debería ser imposible de hacer, ¿no? No hay bases de donde sostenerse, no hay forma viable de cómo convertir este concepto y convertirlo en un éxito de taquilla que arrase los cines los fines de semana y superando en su semana de estreno a una de Star Wars, ¿verdad? Kane Parsons, de solo 20 años por cierto, lo logró. Era prácticamente imposible, y esa disyuntiva de no ser un juego de Roblox es lo que para muchos arruinó la película. Bueno, estoy siendo un poco reduccionista en realidad. De alguna manera consiguió hacer una película cruda, incómoda, con excelentes escenarios, excelente fotografía, arte simplemente. Y bueno, el arte puede ser visto por todos, entendido por nadie, pero apreciado por unos pocos. Vi hace poco la reseña que le hizo Krzysztof Branczynski y rescato mucho una frase que dijo: es una película que requiere paciencia y sobre todo tolerancia a lo ambiguo, a lo confuso, a lo no sé qué carajo está pasando. Esto explicaría una problemática que existe hoy en día. El público general tiene tolerancia cero y un miedo terrible a lo que no entiende, a la incertidumbre, a lo que parece que será pero no termina de ser. Y hemos dado en el clavo, hemos llegado al punto central de cómo la película funciona, supuestamente no funcionando, supuestamente
no dando miedo. Los backrooms se masificaron como consecuencia de lo llamativo que era el concepto. Fueron sobreexplotados hasta tal punto de casi matarlos. El concepto de este nuevo terror que a todos nos parecía atractivo y que por alguna razón quisieron convertir en otra franquicia de ciencia ficción y sobre todo con mucho ojo a esta palabra, con explicación. Y este tema tiene tela, ya que es un síndrome que a mí me gusta llamar de una forma peculiar. El terror. Todos sabemos lo que es sentir terror. Es de lo más humano, una pesadilla, un jumpscare, que tu mamá regrese de la reunión del colegio, no encontrar tu celular, el famoso tenemos que hablar, que te llamen para extorsionarte, que te encuentren orégano de más en tu cuarto, que ella te diga que no le baja. Bueno, cosas típicas, ya sabes. El caso es que el miedo nos hace sentir vivos cuando se da en un terreno controlado. ¿Y qué terreno más controlado que simplemente ver imágenes, No por nada el terror como género es tan jodidamente popular. Videojuegos, películas, videos, creadores de contenido. Y al nacer un nuevo tipo de, bueno, digámosle terror, bastante peculiar y bastante complejo. Eso desencadenaría en nuevas formas de consumo del mismo, como ya enumeré antes, y aquí es donde empiezan los problemas. Veamos, la gracia y el miedo de estos lugares viene principalmente de la incertidumbre, de esa sensación extraña de ver o percibir algo que en un principio promete ser algo normal, algo humano, pero que se tuerce al faltarle algo, como ya mencioné varias veces, Uncanny Valley. Curiosamente, otro concepto que se sobreexplotó en redes como TikTok durante un tiempo, pero es de esos pocos casos donde aún sigue funcionando porque es uno de esos miedos que nunca dejarán de existir por alguna razón. Ahora, por otra parte, analizando detenidamente el problema principal del terror como género, piensa en cualquier saga de terror, cualquiera, ya sea de películas, videojuegos, etc. Pongamos primero de ejemplo la saga de Chucky. ¿Qué fue lo que la mató? El concepto de un muñeco para niños que se mueve solo y asesina quedó bien en un inicio. La película verla en los 80 debió ser algo perturbadora, sobre todo para los niños. Pero luego vino película tras película tras película, que si la novia, que si el hijo, que si se conocía de su pasado, que si las almas se podían dividir. Hubo una saturación de la saga debido a la sobreexplicación de todo. Bueno, aparte de un manejo pésimo de la escritura. A este fenómeno, el de expandir una saga cinematográfica o de cualquier tipo, dándole un lore gigantesco, con historias alternativas y tal, a mí me gusta llamarlo de manera un poco vulgar e infantil, hacerla un Star Wars. Espero que se entienda lo que quiero decir. Si la saga de Chucky se hubiera quedado con la primera trilogía o inclusive solo con la primera película, probablemente habría muerto dignamente, como un héroe, como diría Harvey Dent. Aunque he de agregar algo curioso aquí, y es que al menos su creador no se toma en serio nada de su saga y al menos sabe sacarle algo de provecho convirtiéndola en una parodia de sí mismo. Aquí va otro ejemplo, y con ese sí me extenderé, ya que lo usaré para explicar aún más la problemática, porque esta franquicia también me encanta, le tengo muchísimo cariño, pero amarla no me evita negar todo lo que se hizo con ella. Five Nights at Freddy's. Creo que absolutamente todos los usuarios acérrimos de YouTube conocemos esta saga. Haré un resumen rápido para explicar el problema principal. Creado por el ahora celebridad de internet de Scott Cawthon como una simple contrarrespuesta a las críticas que recibían sus juegos, lanzado el 8 de agosto del 2014, adquiriendo popularidad inconmensurablemente rápido, nacía una nueva forma de generar terror. El primer juego era muy ambiental, fantasmagórico, claustrofóbico. Era solo tú en esa oficina tratando de evitar que estos animatrónicos te hagan cosas inimaginables. ¿Esos animatrónicos qué eran? Por algunos easter eggs y por las propias llamadas sonando, te enterabas un poquito de la historia, pero esa era la magia inicial, la incertidumbre, el armar de a pocos el rompecabezas, y el no tener una historia oficial alimentaba más ese deseo de saber, cosa que Scott sigue intentando mantener a día de hoy de forma paupérrima, en mi humilde opinión, aunque debo admitir que es prácticamente el pilar fundamental para que la saga siga viva, pero de verdad siento que ni siquiera él mismo sabe cómo armar su propia historia y que se le fue completamente de las manos. Y de hecho, algo curioso es que el mismo Kane Parsons ha llegado a decir que jamás plantearía un misterio sobre su lore del cual él no tenga respuesta. Y como iba diciendo, ese mismo deseo de saber puede ser muy, pero muy paradójico, porque el querer saber más de una saga nos incita a armar una historia. Y bueno, mayoritariamente éramos niños y adolescentes, era obvio que nos sentiríamos como Sherlock Holmes buscando cada pista, cada easter egg. Yo me imagino que con los backrooms sucede igual en la actualidad, y mientras más descubrimos la historia, le vamos perdiendo de a pocos el miedo. Pero contradictoriamente, a la vez, dejarnos con esa necesidad de saber, al no tener una historia que seguir, nos pone incómodos y nos sigue generando ese miedo. Entonces, ¿deberíamos seguir buscando una historia oficial de los backrooms tal y como FNAF?
Más animatrónicos, más videos, más fama, más gente asustada, más lore por sobre todo. Se iba armando de a poquitos la historia y se iba perdiendo el miedo. El juego ya era una saga, casi una franquicia, se perdía más y más el miedo. Con la expansión del lore, la salida de las novelas, la saga de FNAF cayó en el problema que expliqué antes, la sobreexplicación. El mismo J lo dijo, FNAF más que terror se ha convertido en una saga de ciencia ficción. En el 2023 teniendo otro pico de fama con la primera película, malísima, la amé. En 2025 con la segunda película, también malísima, también la amé. Y ahora parecía que definitivamente se había perdido el miedo. Y como dije antes, la saga se había convertido en un Star Wars. Y no me malentiendan, amo FNAF, amo la saga. Yo personalmente prefiero quedarme con la historia principal del 1 al 6 o con lo que me transmitían los 4 primeros juegos. Pero es muy bonito compartir con gente que veía los mismos videos que tú. Puedo quejarme de lo malas que son las películas, pero yo soy el primer borrego que salta como mono y aplaude como foca al ver una referencia. Y a pesar de estar sobreexplotada y exprimida como vaca de oro, por lo menos en FNAF todo esto que he explicado funciona. Ya no da miedo, ya no es terror, ya perdió su esencia inicial, pero al menos funciona. Y de hecho esto no se ha dado únicamente con sagas de videojuegos, sino también con las mismas creepypastas originales. Solo piénsalo, Jeff the Killer, Slenderman, Herobrine, Sonic.exe se hicieron tan famosas, tan masivas, que si por qué te ataca, que si tiene traumas, que si es el fantasma de un niño. Se les intentó crear una historia alrededor gigante y se sobreexplicaron tanto que se les perdió el respeto, el miedo, se infantilizaron, llegando a un punto en que parecía simplemente ridículo. Pero FNAF es un juego, las creepypastas son historias, y mínimo aquí funciona hasta cierto punto lo que les hacen, pero los backrooms y los sitios liminales son sensaciones. Y esto que explico es una gran parte del núcleo del problema. En el momento en que tú pones un monstruo como la entidad Zero persiguiéndote por toda la sala amarilla, para hacer un juego basado en ello funciona bastante bien, pero pierde por completo la intención original. Ya sabes qué esperar, no hay incomodidad más que escapar. Podrías argumentar que es una suma, miedo al lugar y encima la adrenalina de que alguien te persiga. Pero, ¿en serio es necesario? Podría darse una persecución en cualquier otro espacio y sería igual la sensación de escapar, creo yo. Entiendo por qué se hacen en espacios liminales como este hotel, al final es llamativo, pero le quitas la intención del por qué son populares inicialmente. Les quita su esencia de cierta manera. De hecho, sonaré como un rarito, pero la escena de la película que menos tenso me puso fue durante la persecución del Clark pirata a la psicóloga. Es que a ver, ¿la va a atrapar o no la va a atrapar? Y es obvio que no la va a atrapar, por favor. El monstruo está. ¿Es feo? Sí. ¿Es incómodo de ver? Sí. Pero ahí está. ¿Sabes qué es? Sabes qué esperar. Y estoy seguro de que esta escena es la favorita de los fans de Garry's Mod. Y a ver, de nuevo, no quiero que se me malinterprete. Muchos de estos juegos son divertidos y entiendo que la escena es completamente necesaria para hacer una película de este tipo. Solo es un cuestionamiento que me hago personalmente, que quiero compartir y me parece adecuado analizar. Porque veo cómo de a poco se intentan convertir a los backrooms en un ARG. Que, a ver, siendo franco, es chévere pensarlo así, pero no de la manera en la que se está haciendo en internet. O queriendo hacerla una franquicia como FNAF. Por eso hay una problemática gigantesca al momento de crear una guía, de crear una wiki, de sobreexplicar que si una entidad hace esto o lo otro, con una fundación detrás, etc. Y quiero que se me entienda bien con todo lo que he ido explicando, ya que por esto mismo, y quiero que se me entienda bien, por definición pura del concepto, una película de los backrooms simplemente no puede existir. No hay forma de transmitir esa liminalidad e incertidumbre a la pantalla grande. El cine comercial debe buscar una manera de convertirlo en un producto consumible para todos, pero hay niveles para resolver esto. Internet infantilizó a los backrooms para hacerlo entendible para todos. Parsons, por su parte, hizo arte. Él creó una historia en base al concepto de una forma muy original, cruda e incómoda, algo que es casi imposible. Y a ver, sé que antes me quejé de que la fundación y los amogus que aparecen, pero el internet usaba esto como un método de simplificación para explicarlos y entenderlos, exactamente como SCP. Parsons usa ese mismo deseo de la humanidad y que se ve en el mismo internet para crear su propia historia. Juega con esa narrativa para hacerle sentir al espectador esa misma necesidad humana de querer controlar un sitio que no entiende, y es perfecto para su película. A los espacios liminales tú no los puedes tratar como si hubiera un misterio, que sí, lo hay, pero el problema es que haya cómo resolverlo, porque al haber un cómo, pierde su gracia.
Y ojo, entiendo que en la película sí es necesario todo esto del misterio a resolver. Siento que para esto sí podría ser válido tomar a los Backrooms como lo que fue FNAF en un inicio, porque además sé que este joven hará un buen trabajo como lo hizo con su serie de videos en YouTube, pero mi punto va directamente al concepto como tal, y del por qué detesto tanto cómo se están tratando a los Backrooms en internet. Y a ver, a mí me parecen entretenidas las parodias y los juegos ridículos donde te persigue Shakira, por ejemplo, al igual que se hicieron canciones y animaciones tontas sobre FNAF en 2015, pero es innegable que esto es solo una consecuencia de todo lo que se ha hecho con el concepto en internet, y todo esto que explico hace que la liminalidad se convierta en algo distinto y hasta absurdo. Demasiado TikTok, por culpa de esa necesidad que tenemos de simplificarlo todo. Pero eso tiene una razón de ser. Hay una necesidad casi innata del ser humano y sobre todo de las grandes masas por llevar absolutamente todo a un terreno más simple. Y los sitios liminales juegan con precisamente eso. Y parece que la gente no lo entiende. No, definitivamente la gente no lo entiende. Por eso hay monstruos, por eso hay guías, por eso hay agua de almendras para hacerlo más family friendly, para hacerlo más simple, más entendible. Por eso todo se explica y sobreexplica. Por eso a la liminalidad se le intenta hacer lo mismo que se le hizo a FNAF. Existe esa necesidad porque, como ya llevo explicando, existe un miedo humano casi patológico a la nada. Intenta mirar por tu codo. No puedes, ¿verdad? Tu codo no está viendo absolutamente nada. Piensa en esa nada. No se puede, porque al pensar en esa posible nada ya estás pensando en algo intangible, pero en algo al fin y al cabo. Estás creando en tu cabeza esa nada. A esto además se le suma el hecho de que tenemos la mente frita por el algoritmo. Tenemos una casi nula capacidad de retención, y una película así o un concepto como lo es los espacios liminales no favorece para nada a la mayoría. El cerebro humano es incompatible con la incertidumbre. ¿Qué hay después de la muerte? Si eres creyente me podrías decir que el cielo o el infierno, ¿verdad? Yo también creo que es así. Pero si verdaderamente luego de la muerte no hay absolutamente nada, entonces muchos tenemos miedo a morir o a que no haya nada después. La nada simplemente no existe. Por eso se creó al monstruo que te persigue por esa gran sala amarilla. Por eso se encuentran maneras de evitarlo y de cómo ganarle, para lidiar con esa horrorosa sensación del no saber. Por eso hay bichos y niveles, para no tener que lidiar con esa idea abstracta del pánico existencial, de no querer aceptar que te puedes quedar encerrado en una habitación así y que la incertidumbre te carcoma el cerebro de a pocos porque no sucede nada. ¿Recuerdas las imágenes que estuve poniendo durante algunas partes del video y parecía que no tenían nada que ver con la concepción que se tenía de los Backrooms? Una casa sin tarrajear, un mercado, una juguería. Debido al gran alcance a nivel mundial que tuvo este fenómeno, popularizó la idea de que los sitios liminales eran únicamente lo que se presentó en los más de 10.000 niveles que existen en la wiki, y nos han hecho olvidar por completo que la liminalidad no se trata de lo que se presenta como tal en los Backrooms. Porque, a ver, la mayoría de nosotros hispanohablantes que somos de Latinoamérica, muchos de nosotros clase media alta o media baja, nunca hemos visto sitios así, más que en películas gringas. Y sí, nos puede llegar a transmitir esa sensación extraña por lo que ya expliqué antes, pero como ya mencioné, la liminalidad pega 1000 veces más duro cuando se trata de algo conocido o incluso personal, que se tuerce al ser despojado de su humanidad, como ya expliqué. Apuesto que existe muchísima gente, sobre todo chibolos que apenas entienden el concepto, a los cuales les puedes enseñar oficinas gringas en las que nunca han estado en su vida y decirte: oh, ese es el nivel 76.767 de los Backrooms, y es un sitio liminal porque me transmite esto y mi. Bueno, espero que se entienda mi punto. A lo que voy es el hecho de haberle dado rienda suelta a esa necesidad de empaquetar el terror de estos espacios mayormente gringos, porque mayoritariamente lo que produce esa sensación de Backrooms son esas salas de oficinas con paneles de luz en el techo. Nos han hecho olvidar por completo esos lugares los cuales verdaderamente representan algo liminal para nosotros. Casas con partes en obra negra sin terminar, y muchas veces con estos focos fluorescentes largos o con distintas formas, evocando por completo esa extraña sensación de no ser todavía. Demás lugares podrían ser un mercado donde generalmente está abarrotado de gente, con los vendedores de fruta, de carne, de especias. Por la tarde, por alguna razón, pega diferente. Inclusive esas grandes galerías, para los limeños, lugares como por ejemplo Polvos Azules o el centro comercial Arenales, vistos vacíos de gente, con las tiendas cerradas, con esas figuras de acción detrás de los cristales que normalmente tienen luces iluminándolos, son difíciles de describir. Es algo extraño simplemente. Algo más general serían los centros comerciales, o como contaba en mi anécdota, esos pasillos por donde caminan
eran trabajadores. Recuerdo en el 2017 haber salido de ver Spider-Man Homecoming y era bastante tarde. Mi familia y yo tuvimos que tomar un taxi por una salida trasera del centro comercial y recorrimos estos pasillos extraños, lo cual trae a mí un recuerdo nostálgico. Los home centers también antes mencionados, ver todos esos pasillos llenos de objetos pensadamente ordenados para ser llamativos al público y demás, vistos vacíos, son sensaciones difíciles de explicar. No es aterrador del todo y a la vez es algo nostálgico. Esa disyuntiva es la que principalmente se debería llamar liminalidad, y específicamente para los latinos con los lugares que comenté. Y a ver, hablando no solo de los latinos, podríamos ver demás regiones. Por ejemplo, para un japonés, su sitio liminal va a ser esto. Nosotros lo habremos visto en una película o en un anime, pero el japonés lo ha vivido. De igual manera un ruso, para nosotros esto es un sitio extraño, pero él lo ha vivido. Y es así con más sitios en el mundo, y es una de las razones por las cuales la liminalidad nunca morirá. Si nos damos cuenta, ha existido prácticamente siempre, al igual que el Uncanny Valley. Y si nos ponemos a pensarlo, es tan pero tan ambiguo y abstracto que literalmente cualquier sitio del mundo podría ser un sitio liminal. Tu habitación, por ejemplo, podría llegar a convertirse en un sitio liminal para un sobrino pequeño, o para alguna persona que lo visitó brevemente. Es muy raro y difícil de explicar, y así de complejo suele ser este asunto, pero el internet nos ha hecho creer otra cosa. Les juro de verdad que yo he estado en este lugar. No sé dónde es exactamente, solo sé que es en Lima, pero de verdad tengo un recuerdo muy claro de haber estado en este lugar a mis 6 años probablemente. Ahora, ¿recuerdas cómo suenan esos lugares? El sonido también puede ser un gran factor de memoria. Los que me conocen saben que la música y el audio en general es una de las cosas que más me apasionan en la vida. Y es algo que desde niño llevo cocinando sin haberlo sabido muchas veces. Pero ahora quiero que recuerdes conmigo. ¿Qué sonaba en el mercado? ¿Qué sonaba en el home center? ¿Qué suena constantemente en esas galerías cuando están abarrotadas de gente? Es música cotidiana de todos los días, pero muchas veces parecía que estos sitios invertían en todo menos en un buen equipo de sonido. La mayoría tienen altavoces que suenan como esas bocinas de megáfono. Y ahora, a eso suma el estar de noche, sin nadie alrededor. Es música que es simplemente una playlist random, pero por alguna razón se siente extraño y recordarlo se siente más extraño aún. Por eso proyectos sonoros como el de The Caretaker han calado tanto en el inconsciente colectivo, y no necesariamente de los Backrooms. Son canciones de los años 30 o 40, distorsionadas de una forma hasta llegar a tal punto de parecer un recuerdo desvaneciéndose, porque en eso también se basa el terror liminal, y la misma película de los Backrooms para generar terror. Si te pones a analizar, verás que la música se repite y se repite en una parte. Se siente como estar en la mente de alguien que intenta recordar cómo suena, pero su mente simplemente no colabora. Es como no recordar bien una cara y tu cerebro crea 1000 versiones distintas y rebobinar esa cinta mental una y otra vez para llegar a un resultado que es apenas una ínfima parte de lo que es el rostro original. Y también pasa con una canción o con un lugar que intentas recordar, o quizás no quieres olvidar. Y eso resulta hasta cierto punto enervante y nos lleva nuevamente a lo que ya llevo mencionando varias veces: Uncanny Valley. Recomiendo mucho este video de El Último TV Nauta, que abarca este tema al completo. Chéquenlo después de ver este. Pero a ver, la música que se podría catalogar como liminal no solamente va por ese lado. Antes mencioné a un artista que adoro, y este es Toby Fox. Su música, aparte de ser espectacular, es utilizada recurrentemente para videos de este tipo, sobre todo con la canción Fallen Down. También mencioné al artista Instupendo, quien fue compositor de la música que fue utilizada en el tráiler, por cierto, y canciones como Warm Nights o 7 Weeks and 3 Days. Y a ver, antes me quejaba de Mild High Club y cómo la canción Homage que querían achacarle a los Backrooms no funcionaba. No me malinterpreten, la canción me parece fantástica por sí misma, pero caemos en el problema principal que llevo explicando todo el video. Poner una canción de indie pop como el tema principal de los Backrooms, inclusive queriendo que suenen los créditos, solo infantiliza el concepto llevándolo a un sitio cómodo y entendible para toda la masa. Pero, ¿por qué la música de Toby Fox, Instupendo y demás funciona tanto como lo que hace The Caretaker? Porque las composiciones tienen ese poder de sonar ambientales, de transmitirte que estás viendo algo irregular, algo nostálgico. Fallen Down, por ejemplo, se siente como los créditos finales de un evento importante, y siendo exagerado, fácilmente sonarían los créditos finales de la misma humanidad. Hablo huevada. Una gran parte de la música de Toby Fox para sus juegos Undertale o Deltarune funciona porque pega con esa nostalgia extraña de la que hablaba, y a eso súmale la estética, o en este caso sonido videojueguil, y ahora ralentizándolo un poco, queda a la perfección.
En el caso de Instupendo, su música es directamente un recuerdo medio perdido o un sueño medio raro. En una parte de su canción 647 suena una voz que intenta sonar humana, pero simplemente no llega a hacerlo. Y eso que no estoy mencionando, Comfort Chain, es una canción que suena como el sueño más lindo que pudiste haber tenido en mucho tiempo y que no quieres olvidar, o un recuerdo muy bonito en uno de estos lugares. Warm Nights es fácilmente la canción más utilizada con imágenes de sitios liminales, porque la canción suena extraña, tratando de sonar normal, pero por alguna razón no lo consigue. Y una canción que también se utiliza bastante es la canción 7 Weeks and 3 Days, aunque esta canción la he visto ser utilizada más que para los backrooms, para estéticas como el weirdcore o el dreamcore, con sus reversiones, claro. Y este tema de las estéticas también me parece fascinante. Las estéticas están muy arraigadas a lo que son los sitios liminales, pero es algo que quiero dejar para otro video. Para su serie de YouTube y para la película, Parsons supo crear una atmósfera sonora a partir de todo lo que he ido explicando y supo cómo utilizarlo. Usar Homage como el main theme de los backrooms solo nos ayuda a sentirnos un poquito más cómodos en caso de llegar a sentir que estamos perdiendo la cabeza por quedar atrapados en un sitio así. Es exactamente lo mismo que buscar soluciones como huir de un monstruo o tomar agua de almendras. En cambio, la música de estos artistas, la de Parsons y las canciones que mencioné, solo ambientan e incrementan aún más esa sensación de la nada misma. Es un constante recordatorio de que nada más que la incertidumbre y el constante miedo del no saber estarán ahí para carcomerte el cerebro. Y tal y como se siente escuchar una canción de The Caretaker, de a poco se irás olvidando y también inevitablemente serás olvidado. Creo que es bien sabido por todos que estamos viviendo en una época demasiado complicada. Desde el 2019 se ha estado viendo este fenómeno y más aún con el encierro, en donde posiblemente se llegó al pico más alto en consumo de redes sociales que han favorecido, o más bien tienen la mayor culpa de esto, donde el mundo ha sufrido un cambio gigantesco y por culpa de esta nueva idiosincrasia que se intenta sembrar en la mentalidad de todos es que nos hemos convertido en una sociedad, aunque curiosa y afortunadamente más cuestionadora, al César lo que es del César, también más polarizada, más enervante, más errática, y toda esta amplia problemática que es 1000 veces más compleja de lo que he ido hablando, se ha visto reflejada en el arte, ya sea el dibujo, la música, la literatura o el cine. Hemos sido testigos a lo largo de este tiempo cómo el cine se ha convertido en ya sea propaganda política o sociológica de cualquier bando polarizado, o directores increíblemente pretenciosos representando fracaso tras fracaso, y por culpa de que la misma industria se siente en la necesidad de complacer a todo el mundo, desemboca en el hecho de que ya no dejan a nadie intentar siquiera hacer algo nuevo. La industria se ha vuelto cobarde, y en parte lo entiendo, porque el cine al final del día es un negocio, pero tampoco se puede tratar al espectador como idiota, explicándolo todo hasta el hartazgo. Y miren, sé que hay un meme donde el protagonista de alguna película dice el título de la misma, y de verdad que es gracioso pensarlo así. Son como las típicas aventuras que te inventabas de niño, o explicando la trama o cada referencia como Jack Black en una película de Minecraft. Pero hay gente que de verdad cree que el que suceda esto es la máxima expresión del cine, y esto para disfrutar un fin de está perfecto. Sin embargo, también creo que se podría hacer mucho mejor, porque pensando que el público no va a entender por su propia cuenta, está creando una generación de espectadores vagos que quieren que se lo den todo masticado, y TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts no han ayudado mucho, que digamos, porque ahora la industria pareciera que se centra en hacer películas para hacer las clips en TikTok, en cualquier aspecto, desde lo narrativo hasta lo técnico. ¿Cómo es posible que existan novelas completamente en vertical, por favor? Este pasado mes de mayo hubieron 2 estrenos importantes que le demostraron a la industria con un golpe en la mesa que el cine no es solamente un negocio. 2 chibolos de 26 y 20 años le demostraron a toda una industria desde el género del terror que con un buen presupuesto, una buena promoción y sobre todo bastante libertad creativa se puede crear arte verdadero que conecte con el público sin necesidad de crear panfletos absurdos que la mayoría nos tiene hartos, o sin las típicas fórmulas simples y repetitivas, y además ser un éxito de taquilla. El primero es Obsidian,
Obsession, película la cual se merece un video entero. Entiendo que Obsession sea mejor aceptada, porque de alguna manera es más fácil de entender. No me malinterpreten, la película me parece espectacular, pero quien la tenía 1000 veces más difícil era Parsons. Hacer una película de los Backrooms era tener que saltar de un avión con un paracaídas defectuoso, era jugar a la ruleta rusa con un revólver de 8 balas y tener que apretar el gatillo 7 veces. Si a Parsons se le ocurría usar el lore masticado de internet basándose en la wiki con los niveles, meter 1001 referencias como las pelis de FNAF o de Minecraft, habría quedado una película tonta, digerible. Si hubiese hecho viral, habrían sacado clips para edits en TikTok, pero al final, ¿de qué serviría? Tuvimos la suerte de que A24 le diera completa libertad y rienda suelta para usar su propio lore, y nos regalaron una película con una trama extraña, una película que sabe jugar con la incertidumbre, con lo liminal. Muchos de los planos transmiten una vibra muy rara gracias a la excelente fotografía, el hospital, la misma casa de la psicóloga, o incluso los planos de las calles. Todo en esta película a nivel técnico y narrativo es impecable, y esto lo hace un chibolo que entiende los problemas y virtudes de su propia generación. Por eso la película polariza tanto, porque no es una película hecha para agradar a todo el mundo. Es una película que nos recuerda en todos los aspectos de la misma lo débiles que somos mentalmente. Logró representar a los Backrooms como ese miedo casi patológico que tenemos a lo ambiguo, ese miedo de olvidar o a ser olvidados, ese miedo a la nada. Y si no es un llamado de atención que podría suponer un cambio para el cine, entonces no sé qué es. Pero como dicen por ahí, un paso a la vez.